dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios, es decir, la finalidad, la intención, el propósito, el plan o meta de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ustedes y yo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros o en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Yeshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, a Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, recuerda el verso 12. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pueden sentarse. Dios tiene un orden perfecto para todas las cosas y la última alabanza dice, derrama de tu espíritu. Ya aquí está lleno, ya la gloria de Dios está aquí y lo pedimos como delante del trono, ¿verdad? De favor, que el Señor pues se manifieste en esta tarde y nos hable, nos continúe hablando, ¿verdad? Y estos versos de Romanos, voy a tratar de hacerlo a manera de reflexión. No vamos a dar un mensaje de todos estos versos, sino a manera de reflexión y resumiendo lo que el Señor ministraba a mi vida cuando leía estos versos. Entonces, viviendo en el Espíritu, dice el subtítulo de estos versos, comenzando desde el 1 hasta el 27 del capítulo 8 de Romanos. Entonces, a partir del verso 5, porque ahí como que se unifica lo que nosotros podemos extraer de lo que estos versos dicen, viviendo en el Espíritu. Es decir, hay unas características, o viviendo en la carne, hay otras características que estamos manifestando. ¿En cuál de los dos caminos o vida estamos nosotros conduciéndonos? Es la pregunta obligada en esta tarde. Es decir, o vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Claro y pelado es así, no hay una segunda opción ni algo en el medio que si medio carne y que si medio espíritu, es una cosa o es la otra. Y tenemos que estar claros con eso, porque la palabra de Dios es bastante clara. Entonces, vamos a definir unos términos aquí que se repiten bastante en estos versículos, que es carne y la otra palabra es espíritu. Entonces vamos a trabajar con eso, vamos a desglosar un poquito eso y a ver qué nos llevamos en esta tarde, lo que dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, carne viene de un hebreo, de la palabra, es correcto, viene del hebreo basar, y si lo quiere buscar es 13:20 en el Strong. ¿Sabe lo que eso significa? Cuerpo, persona, carnal, género. Se lo voy a leer todos porque todos es necesario que lo sepamos. Gordo, grueso, hermano, hombre. Es lujuria, pariente, ser viviente. Y del griego sal, termina en X, 45:6:1. Es la carne de un animal como alimento, el cuerpo
como opuesto al espíritu, al alma, o como símbolo de lo que es externo, es decir, de lo que se ve. Es como el medio del parentesco, como decimos, somos carnales, somos hermanos. Naturaleza humana que incluye sus debilidades tanto físicas como morales, y también las pasiones. Es cuerpo, hombre, naturaleza, es sangre. La palabra del Señor designa esta palabra, ¿verdad? Carne, como vida creada, como encontramos en la palabra también matrimonio, que cuando dice, se unirán los dos y serán una sola carne. Apariencia externa, naturaleza y debilidad humana. Y está descrita en forma negativa como, anote estos versos porque no lo vamos a leer. La carne es poseedora de pasiones, dice Gálatas 5:24. Es débil. Por eso está sujeta a esas pasiones. Produce obras malas. Gálatas 5 del 19 al 21. Domina la mente. Efesios 2:3, donde dice que cuando no tenemos a Mashiach, cuando no hemos aceptado al Mesías, hacemos la voluntad de la carne. Me antojé de chicken fajita. Tengo deseo de ir a un party. Tengo deseo de decir tantas cosas, de beber esto, de comer aquello. Cosas carnales, cosas físicas. Satisfacciones para ese cuerpo porque tengo hambre de. Eso es una pasión, eso es un deseo, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que eso es lo que domina la carne, lo que piensa y esas emociones. Mucha gente dice, hasta que no como no estoy bien, ¿sí o no? ¿Sí? Y que me da un mareo y no pienso, no analizo, no me hable. ¿Ah? ¡Aleluya! Domina la mente completamente la carne. Absorbe los afectos, dice Romanos 13:14. Busca llamar la atención. Peligroso eso. Gálatas 6 del 12 al 13. Y se opone al espíritu. Gálatas 5:17. Es una lucha constante contra la ley de Dios. La carne es la que lucha, el espíritu no lucha nada. La carne es la que lucha contra lo establecido en la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 8:7, que lo acabamos de leer. ¿Qué cosecha la carne? Corrupción y muerte. ¿Dónde lo dice? En Gálatas 6:8 y Romanos 7:5. El fin del pecado, el fin de la carne es simplemente la muerte. Pero ¿cuál debe ser la actitud tuya y la mía como creyentes en el Mashiach hacia la carne? ¿Apapacharla? ¿Darle todos sus deseos? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que la confrontamos constantemente. Es decir, eso tenemos que tener claro que estamos en una batalla contra ella. Hay que declararle la guerra. Y vamos a ver, y ya ustedes lo saben también, que está crucificada, y si está crucificada no hay que ni siquiera luchar con ella. ¿Ah? ¿Lo muerto puede hacer algo? No puede hacer algo, al menos que uno mismo, ¿verdad?, le dé respiración de boca a boca y lo resucite. Entonces dice la palabra de Dios que estamos en una confrontación continua con ella, con la carne. Romanos 7, 18 al 23. Es una fuente de oposición, dice Gálatas 5:17, porque hay unos deseos que sobrepasan a lo que quiere el Espíritu, ¿verdad? Dijo Pablo, ¿qué dijo Pablo? Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que no quiero hacer, entonces hago. Los deseos de la carne siempre están por encima, es lo externo, es lo que se ve. Como seres humanos estamos compuestos de esas tres partes. Una es el cuerpo, la carne, una es el alma y el otro es el espíritu. El espíritu es
la parte más íntima y profunda del ser humano, porque es lo que viene de Dios, ¿o no? Amén. Eso es lo que dice la palabra. Él insufló en nosotros o en el ser humano, respiró. Eso es insuflar, ¿verdad? Nos infló de ese aire vital, que lo vamos a definir ahorita, el espíritu. Es un aire vital. Entonces, como seres humanos, esas tres partes es lo que nos compone. Pero ¿cuál de ellos domina a quién? Es lo que vamos a determinar en esta tarde. Y rogándole al Señor, pues, que ese Espíritu Santo que está en nosotros, su espíritu, que no, esa presencia, sobrepase a los deseos de la carne. Tenemos que salir con esa mentalidad en esta tarde. Si lo estamos haciendo, pues perfecto, pero un escaloncito más arriba, para que la carne se quede donde tiene que estar. Simplemente es un instrumento, es la carrocería, ¿verdad? Para que esas dos partes se manifiesten, porque es la parte física, la carne. Seguimos. Bendito sea el Señor. Amén. Dice que no debemos hacer provisión para la carne. Romanos 13:14, ¿verdad? Sí. Dije que no iba a abundar mucho, pero bueno, el Espíritu de Dios está aquí, es el que domina, es el que hace, deshace y es. Aquí vinimos con unas expectativas que yo simplemente soy un instrumento. Entonces, cuando hacemos provisión para la carne, hermano, usted y yo sabemos lo que es eso. Cuando nos encargamos más de este estuchito para que se vea bonito y el espíritu, ¿qué tal se ve? El espíritu, ¿qué tal se ve? Porque no se ve. Suena contradictorio, ¿verdad? No nos encargamos tanto de él. La carne sí que sí. Esto me queda mejor. El rojo me queda bonito. La carne y el espíritu, ¿qué le queda bonito? Tengo hambre de ti, dice la palabra del Señor. Lo cantamos ahorita en el himno. ¿Qué hambre? De fajitas, de chicken, alitas. ¿Hambre de qué? Porque esto de afuera, repito, mis hermanos, lo acomodamos demasiado. Y el espíritu está endeble, débil. Muerto no está porque el espíritu de Dios es vida. Pero endeble, débil, deseando alimentarse. Bendito sea el Señor. No proveer para la carne. Esto se queda y de una muy mala manera. Se queda todo aquí. Repito, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿cómo se lo vamos a devolver? Endeble. Es casi sin... No. Bien alimentado. Bien desarrollado. Comunicado con su hacedor, con nuestro creador, como él nos lo dio. Gordito, para que nos entendamos. Sano. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo podemos proveer para una cosa o para la otra? Usted sabe. Es con la palabra, es con la oración, es con el ayuno. Es decir, sabemos muchas cosas. Pero ¿cuántas de ellas estamos haciendo? Eso es lo único que nos falta. El siguiente paso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No amarla. Gente que ama más su carne. Y con esto no vayamos a malinterpretar. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque este es el templo del Espíritu Santo. Y como tal tiene que estar en óptimas condiciones. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no podemos amar la carne. Dice Primera de Juan. El capítulo 2. Anote. Del 15 al 17. Que el mundo, no amemos al mundo, y el mundo incluye los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso es carne, todo eso es cuerpo, todo eso es externo, todo eso se queda aquí.
¿Ah? Pero el que hace la voluntad de Dios, eso permanece para siempre. ¿Mm? Estas cosas pasan y se van a desaparecer, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios, el que se cuida en el espíritu, el que nutre el espíritu, el que lo educa con la palabra del Señor, ese permanece para siempre. El mundo pasa, mis hermanos. De una o de otra manera pasa. ¿Ah? Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Entonces, si lo que no amamos, entonces no vamos a andar en ella. Sino que vamos a vivir en el espíritu, andar en el espíritu. Repito, está crucificada la carne como tal. Cuando ella se subleva, se levanta y nosotros hacemos lo que ella dice, porque no está muerta. No hay de otra. No le encontré ninguna explicación y ninguna otra razón que no sea que nosotros mismos le damos vida y dejamos que ella domine sobre nosotros. Sí, porque a veces pensamos una cosa, decimos una y hacemos otra. Qué bonito. Ese es el ser humano. Señor, así fuimos creados, pero en el desarrollo, el crecimiento de nosotros como seres humanos, ahí es que nos hemos maleado, ¿verdad? Nos hemos educado de una manera correcta o de una manera incorrecta. Dice la palabra del Señor que el que tiene el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, ese es su Hijo. Y si el Espíritu de Dios está en ti, está en mí, tenemos que andar conforme a ese Espíritu. Tengo el Espíritu de Dios, pero hago lo que yo quiera. Tengo el Espíritu de Dios, pero digo lo que me llega a la mente. Tenemos que ser corregidos con la palabra de Dios. El objetivo de estar congregados como hermanos es corregirnos. El Señor quiere que seamos mejores. Y cuando aquí el instrumento que sea comparte o compartimos algo con ustedes, es porque ya el Señor nos ha dado de una manera frontal. Es una manera que te duele. ¿Por qué? Porque decimos una cosa y hacemos otra. Y el Señor no quiere eso. Si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Ese no es el plan de Dios. Ahora, ese es el designio de la carne. Eso sí quiere la carne, que estemos comoditos, con el control de lo que sea. Me da sueño leer la palabra de Dios. He escuchado mucho eso. He escuchado. Me duermo seguido. Es un somnífero. Y eso no es así, es vida. Así es, amén. Es vida. Entonces, contra esos deseos de la carne, el hombre y la mujer de Dios espiritual sobrepasa eso. ¿Cómo? Hay tiempo para todo, dice el autor de Eclesiastés, Salomón, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Entonces, tenemos labor y tarea que hacer. Distribuir ese tiempo, esas horas, en que todo esté nivelado, vamos a decirlo así. 2 horas leyendo, 2 horas jugando o viendo mi programa favorito. No está, ¿verdad? Y poco a poco, hermanos, esto se lo digo como testimonio, poco a poco, ese tiempo para la carne se va reduciendo y el otro que sube, el del espíritu, porque tú hambre y quiere buscar y busca, y qué quiere decir esto, y esto, por ahí yo no sabía esto, y mira lo que hemos aprendido, y te da ese deseo ferviente que ya la carne, no importa, y nada más jugué media hora, gloria a Dios.
Entonces se está sobreponiendo el hombre espiritual, está saliendo, que está dormido. ¿No? Y a eso es que aspiramos. Se está casi terminando el año gregoriano, pero metas y objetivos para el creyente el próximo año. ¿Usted se ha preguntado cuáles son las metas suyas? ¿Qué quiere hacer el año que viene para el Señor? ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde vamos a llegar en el Señor? Pero en el Señor. Porque las otras metas y los otros objetivos tienen que bajar a un segundo lugar definitivamente. Cambiemos las estrategias. Vamos a regirnos por la palabra del Señor y tendremos, les aseguro eso, mejores resultados. Bendito Dios. Gloria a Dios. Lo que hasta ahora no se ha logrado en la carne, en el espíritu, anótelo. Eso nada más le pasó al hermano Brito o a la hermana Estela. No, somos hijos de Dios y tenemos su presencia, somos hijos de Dios. El que hace la voluntad de Dios, hijo de Dios, y tiene el mismo acceso hacia ese trono. Ahora hay que acceder allí. Allí hay que ir en humildad, reconociendo la grandeza, majestuosidad, soberanía, maravillosidad del Señor. Alabanzas, aleluya. El Todopoderoso. Bendito eres, Señor. Humillarnos delante de Él, dice la palabra de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere necesario, cuando fuera el tiempo. Este es el tiempo de la sanidad. Este es el tiempo de la liberación. Este es el tiempo de tu respuesta y la mía. Bendito Dios, aleluya. Vive el Rey por siempre. Él es el Dios. Amén, aleluya. Mío. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. Eso esperaba. Y como padre, yo tengo acceso a Él. No sea tímida. Cuéntelo todo, aunque ya lo sabe todo. Pero Él le gusta que nos acerquemos, que Él nos apapache, que Él nos va a escuchar. Nos escucha. Dice la palabra de Dios que no está todavía esa palabra en nuestro pensamiento y ya el Señor la sabe. Y entonces no ha salido por aquí, pero ya el Señor lo sabe. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Él tiene temor a su papá? Yo no le tenía, ¿verdad? Eran rectos y todo y teníamos a respeto a la vara o a la chancleta, pero se nos olvidaba y mucho cariñito para papi y para mami, ¿o no? Entonces es lo mismo. Porque no lo vemos. Recuerden que Él es espíritu y a eso vamos ya mismo. ¿Ah? Pero Él tiene cuidado de nosotros. Acérquese. Y dice la palabra del Señor que este evangelio sería predicado por testimonio. ¿Qué usted espera para testificar que yo espero? Para hablar de las grandezas de nuestro Dios. A que suceda algo grandote, algo bien, que llame la atención. No. Esas pequeñeces que consideramos que eso no es nada. Pero la fe es la gran diferencia. Ese creer con convicción, con seguridad, y aunque no veamos una respuesta, seguimos creyendo. Eso es fe. Eso es fe. Si Él quiere sanar o no quiere sanar, yo lo alabo, yo le adoro, yo le sirvo. Eso es fe. Y yo creo en Él y le creo a Él. Esa es la actitud del creyente en el espíritu. En la carne no, porque la carne es vista. La carne es lo material. La carne es sustancia, es lo que se ve, es lo físico. El espíritu no. Seguimos. Alabanzas al Señor, aleluya. Entonces viene del hebreo ruah,
7307, anote. Viento, por semejanza, aliento. Es una exhalación sensible o incluso violenta. Es vida, ira, insustancial, región del cielo. Espíritu, pero solo de un ser racional, incluyendo su expresión y sus funciones. Es aire, ánimo, enojo. Cuando dice tiene un espíritu de enojo, de ira. Hálito es ímpetu, es respiración, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Viene del griego neuma 4151, que es más o menos lo mismo. Corriente de aire, respiración, el alma racional, principio vital, disposición. Esa me gustó, disposición. Dios, algo sobrehumano, ángel o demonio. Eso es espíritu. Designa realmente en la definición cuando incluyo a Dios porque está en el diccionario. Pero Dios sobrepasa todo eso, aunque Dios es espíritu, ¿verdad? Lo tenemos claro. Designa lo santo e inmaterial. Y es el estado ideal del creyente. Amén. Amén. Gracias, aleluya. En 1 Corintios 3:1, el apóstol Shaul le refiere a los corintios diciéndoles que los tiene que tratar como carnales y no como espirituales. Hay un momento en la vida del creyente, y ahí estamos usted y yo, ya, en que somos espirituales. No es que vamos a ser. Ya tenemos que ser espirituales. Ya aquí se ha dado bastante palabra para llegar a esa estatura. Que no nos pase como a los corintios, que el Señor nos tenga que hablar como a carnales todavía, sino como espirituales, porque ya somos espirituales. Ya somos espirituales. Y ese estado ideal del creyente espiritual lo hace discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. No tiene que luchar para escoger bien. La carne es la que nos traiciona escogiendo. Nos da discernimiento también para saber escoger de acuerdo a como dice la palabra del Señor. Eso es discernimiento entre lo bueno y lo malo, que nos caracteriza, va en el paquete del Espíritu. Con la presencia del Señor, eso nos da discernimiento. Sabemos dónde tenemos que ir a buscar para tomar una decisión. El asunto es que nos pasamos el orden. Tomamos la decisión y después buscamos lo que dice la palabra del Señor. Ese no es el orden. El orden es buscar esa dirección, la guía, la respuesta. Y después una confirmación si fuera necesario, antes de tomar decisiones que redundarán en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio. En nuestro bien o en nuestro mal. Porque el Señor va a regalar cuando hacemos las cosas mal y tomamos malas decisiones. Pero pagamos unas consecuencias que no nos quita nadie. Entonces, como creyentes, con las edades que tenemos en el Señor ahora mismo, tenemos que tener ese discernimiento. Eso de decir que yo no quería, pero me fui para aquel sitio. Ya como en el Señor, no. Yo no quería, pero le dije 3 cosas como tenía que decírselas. Yo no quería, pero siento que si me encuentro con Él, yo no quería. Entonces, en el Señor, ya como espirituales, Señor, tú sabes lo que quiero hacer.
Tú sabes lo que siente mi corazón, pero te lo dejo a ti. Amén. ¿Mm? Y la respuesta del Señor siempre es la correcta. Gloria a Dios. ¿Mm? Y así no tendríamos que pagar consecuencias. Bendito Dios. Bueno, alabarte. Alabado Dios. Bendito y alabado. Entonces, es el deber del creyente, es la obligación de andar en el Espíritu. Amén. Yeah. Porque dice el verso 12 que somos deudores. Y la pregunta que surge, ¿a quién somos deudores? Como respuesta, el verso termina diciendo, no a la carne. Y si no es a la carne, ¿a quién es que somos deudores? Al Espíritu, que es deuda, que es un deudor, una persona que le toma prestado a otro con el fin de devolvérselo en un determinado tiempo, o sea, una mercancía, dinero, cualquier especie. Se convierte entonces en un deudor. Y si no cumple, es un transgresor cuando no cumple esa promesa de pago. Piense, ¿a quién usted le debe? Gloria a Dios. ¿A quién yo le debo? ¿Quién murió por mí? ¿Ah? ¿Ah? El amigo que me invita a hacer lo que no es correcto de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Y por complacerlo me voy con él. ¿Qué pasa? Somos deudores a nuestro Señor, es decir, al Espíritu. Y como tal, tenemos que comprometernos, estamos ya comprometidos a pagar, a devolver lo que se nos prestó. Y es una obligación moral, dicen, lo definen allá afuera el diccionario. Una obligación moral. El que no cumple lo que pidió prestado, ¿qué le dicen de una vez? Mala paga, tramposo, y se convierte en un transgresor, es un delincuente. Porque quebranta un compromiso, una palabra que dio y no la cumplió. Entonces, el que adeuda o el deudor siempre está agradecido. Bendito Dios. Estamos agradecidos por lo que nuestro Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en agradecimiento porque no le podemos pagar. Amén. No podemos. Humanamente en la carne no podemos. En el espíritu comenzamos, pero no es que vamos a hacer muchas cosas. No vamos a completar. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, en el espíritu, agradecidos, ahí, obedeciendo, sirviendo, entonces, un poquitito, hacemos lo que tenemos que hacer. Y punto. Si quiere anotar, deudor viene del griego feiletes, 3781. Ya le di las definiciones. Y de deuda es el 48, 55 y 59. Es un préstamo, ¿verdad? Entonces, el espíritu que tenemos, que recibimos, el hálito de vida, lo recibe el ser humano cuando nacemos, ¿verdad? Y cuando ese tiempo determinado que nos permite el Señor y que llamamos vida, que llamamos edad, se cumple, viene la muerte. ¿Y qué pasa con el cuerpo, el alma y el espíritu? Dice la palabra de Dios no tiene todas las respuestas, hermano. Es decir, que si usted tiene duda, y si yo tengo duda es porque somos vagos y no buscamos lo que dice ahí.
Dice la palabra del Señor que ese hálito que vino, ese aliento de vida de parte de Dios, vuelve a Dios. Vuelve a Dios que lo dio, dice el verso. Gloria a Dios. Y el cuerpo, la carne, al polvo del cual fue formado. Aleluya. Cuando yo vi eso, digo, Dios mío, pero esto es espectacular. Es decir, estamos perdiendo un tiempo precioso. Alimentando la carne. Acomodando la carne, que no nos va a ayudar para nada porque esto desaparece. ¿Ya? Y le digo más. Con este cuerpo, yo no voy a heredar vida eterna. Usted tampoco. Amén. Dice la palabra del Señor que nuestros cuerpos van a ser glorificados, van a cambiarlos. ¿Por qué invertimos en ello tanto? Deme una respuesta. ¿Por qué? Si no, no lo vamos a llevar. No nos va a servir para entrar a la vida eterna tampoco. Cuerpos glorificados. Aleluya. Sin errores. Sin pasiones deshonestas, ya glorificado, no hay explicación. Lo que está glorificado es glorificado y no hay cómo describirlo. A eso es lo que aspiramos. Entonces, el transcurso de los días aquí sobre la tierra es para alimentar el espíritu. Alimentar al espíritu. ¿Cuántas veces? A ver si alguien tiene memoria o ha escuchado de los que se han ido. ¿Qué se han podido llevar? Yo tampoco tengo respuesta. Aleluya. Yo no tengo, no he escuchado a nadie que se haya podido llevar algo. El espíritu vuelve a Dios. Yo me preguntaba, ¿cómo voy a regresarle el espíritu al Señor? ¿Cómo? Pregúntese usted también, ¿cómo le va a regresar ese espíritu? A sabiendas de que estamos hablando de el espíritu de vida, aparte del espíritu de la presencia de Dios, que es nuestro consolador, que el Señor nos lo mandó para ayudarnos. Y es el que nos va a dirigir a toda verdad, a toda justicia. Es el que nos va a dar el discernimiento, nos va a equipar para poder escoger lo correcto. Si el espíritu de Mashiach está en nosotros, esa presencia, Bendito Dios. Así es. vamos a procurar alimentar el espíritu. Amén. Hermanos, tenemos que añorar, anhelar con todo nuestro ser que las cosas de la carne, lo que está en el mundo, no nos atraiga. Eso es lo que tenemos que añorar, Señor, que mi mirada, mis sentidos, mi vida esté reflejada a la luz de tu palabra. Una buena meta para el próximo año, digo yo. Aleluya. Bendito tu nombre. Alabanzas al Señor. Somos deudores, hermanos. Así es. Estamos comprometidos, obligados a vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu, dice la palabra del Señor, que tiene que haber un fruto. Igual como hay obras de la carne que son manifiestas, es decir, todos la pueden ver. Lo que no se puede ver es el fruto del Espíritu en cuanto a forma, a físico, a material, a sustancia.
Pero las obras de la carne que están registradas allí en Gálatas 5, usted las conoce, yo también. Porque de ahí nos sacó el Señor. Eso era lo que éramos en el pecado, en la maldad, sin el Señor. Herejías, fornicaciones, adulterio, celos, disensiones, sigan, envidias. Si eso está en su corazón o en el mío, estamos en la carne y le estamos alimentando. El fruto del Espíritu es clarísimo. No se ve, les repito. Amor, gozo y paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Termina diciendo el verso: contra tales cosas no hay ley. Y aunque no se vea qué amoroso es él, tiene 3 libras o es de color rojo su gozo, no se puede describir físicamente hablando. Pero somos deudores y tenemos que caminar en el Espíritu, desarrollando todas estas cualidades que proceden del fruto que es el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. No se canse de ser gozoso, aunque digan lo que digan. No nos cansemos de amar. No nos cansemos de creer. Sigue creyendo. Sigue teniendo fe. Eso es espiritual. No nos cansemos de ser buenos. Dice la palabra de Dios: vence con el bien el mal. No nos cansemos de ser mansos. Tenemos el ejemplo espectacular de nuestro Mashiach y ahí es que tenemos que mirar. Aunque nos digan lo que nos digan. Templanza, mansedumbre, paciencia. Si todo eso lo desarrollamos en el Señor, entonces le estamos alimentando nuestro espíritu. Vivamos en el espíritu. Es mi consejo en esta tarde de parte del cielo. El que tiene el discernimiento del Espíritu Santo habla, se mueve, piensa, se viste, vive de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Hay un verso con el que quiero terminar. Colosenses. Que dice que la palabra de Dios mora en abundancia entre nosotros. Y dice más, exhortándonos unos a otros, cantando entre nosotros, ¿qué? Cánticos, salmos e himnos espirituales. Que todo lo que hagamos pueda redundar en el beneficio de los demás. La sierva hablaba de esa parte de cómo nosotros podemos cada uno hacer la diferencia. Si la palabra de Dios mora en nosotros abundantemente, no hay tiempo para el chisme, el mal comentario. No hay tiempo para degradar al otro hermano, para desconsiderar lo que hace o deje de hacer. Somos deudores al Espíritu y unos a otros tenemos que exhortarnos y ayudarnos a seguir caminando
en el espíritu. Aleluya. Cuando ponemos la vista en las cosas malas que hacemos, nos estamos fijando en la carne. ¿Sí? Y nos estamos olvidando que por ahí pasamos también. ¿Ya? Cuando desconsideramos a la otra persona, está desconsiderando y menospreciando a nuestro Señor. Porque por esa persona, por ese niño, ese hombre o mujer, es alma de salvación y la sangre preciosa del Mashiach fue derramada. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para desprestigiar a una persona? Así es. Desconsiderarla o ignorarla. Es un ser creado y después es hijo de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Después que damos ese paso, nos convertimos en hijos de Dios. Así que cambiemos y comprometámonos con lo que dice la palabra de Dios. Deudores somos al Espíritu. Provea para el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. En el nombre de Yeshua. Amén, amén. Así es. Aleluya. Alabado Dios.